noches. Buenas noches, buenas tardes. Bien, vamos a empezar rápidamente. Habíamos estado viendo acerca de, funciones lógicas, ¿no es cierto? Ya habíamos visto ya min términos, ¿no es cierto? Habíamos visto que min términos es la representación de la función lógica, ¿no es cierto? De todas las variables de entrada cuando f es igual a 1, es decir, por ejemplo, en este caso tomábamos este ejemplo, ¿no es cierto? Si f es igual a 1, entonces estas variables de aquí donde tengo 0, 1, 0, ¿no es cierto? Que representa el 0 negado, es decir, donde está el 0 es el a, entonces a negado, b no tiene 0, tiene 1, entonces b va normal, y c tiene 0, entonces c va negado. Entonces, ese término, ese min término de aquí, ¿no es cierto?, lo vamos a colocar. Entonces, así sucesivamente donde estén los unos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un 1 aquí, y este 1 representa la entrada 0, 1, 1. Entonces, como solo el A tiene 0, entonces solo el A va negado. A negado BC. Entonces, A negado BC. Luego tenemos 1, 1, 0, otro 1 acá, ¿no es cierto?, en su salida, entonces es ABC negado, y el último es ABC, ¿cierto? ABC, ¿ya? Bien, el resultado había sido, bueno, el resultado quedaba esto, B más AB, ¿no es cierto? El resultado, aplicando la ley, el teorema de la absorción, en primer caso, el resultado es B, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a corregir para que ustedes también lo corrijan en sus cuadernos. Aquí el resultado es B, ¿ya? Ese era el error que les había enviado a través de el WhatsApp, pidiendo que corrigieran, por favor, que aquí es B. Ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos nosotros comprobar. Aquí es bastante fácil de comprobar por una sola razón. Porque tengo que F, es decir, mi salida, ¿no es cierto?, que lo voy a anotar acá. F es la salida. Tengo que F, la salida, mi salida, ¿no es cierto? La salida F es igual a la variable B, ¿no es cierto? Que esta es una entrada, ¿ya? Esta es una entrada. Ahora, vamos a ver aquí rápidamente. Miren, si B vale 0, déjenme anotar con otro color. Si B vale 0, ¿no es cierto?, F vale 0. Si se cumple. B vale 0, F vale 0. B vale 1, F vale 1. B vale 1, F vale 1. B vale 0, F vale 0. B vale 0, F vale 0. B vale 1, F vale 1. Y B vale 1, F vale 1. Entonces, sí se cumple, ¿no? Sí se cumple esta función, ¿ya? Se cumple esa función. Ahora, con esto nosotros vamos a concluir, bueno, no vamos a concluir, pero vamos a pasar un ratito de tema. Vamos a ver un tema complementario para poder continuar haciendo funciones lógicas. Entonces, dentro de funciones lógicas, nosotros vamos a ver ya lo que es la interfaz que nos va a permitir conectar con con sistemas digitales. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es compuertas lógicas. Compuertas lógicas. Compuertas lógicas. Ahora, las compuertas lógicas se definen como, circuitos integrados. Las compuertas lógicas se definen como circuitos integrados. Circuitos integrados. Las compuertas lógicas se definen como circuitos integrados. ¿Ya? Compuertas lógicas se definen como circuitos integrados básicos. Los circuitos integrados básicos para la creación, de sistemas digitales
o para el diseño de sistemas digitales, ¿ya? Para sistemas digitales. Para sistemas digitales. Entonces, también las compuertas lógicas se definen como... Buenas noches, Inge. Perdón que le interrumpa. Hay compañeritos que quieren entrar a la clase y no están aceptando. Ya les acepté. Entonces, las compuertas lógicas son circuitos integrados básicos que nos permiten diseñar sistemas digitales. Circuitos integrados básicos que nos permiten diseñar sistemas digitales. Pero también las compuertas lógicas se definen como las compuertas lógicas se definen como la representación de las operaciones de álgebra binaria. De álgebra binaria. ¿Ya? De álgebra binaria. Entonces, vamos a ver la primera compuerta lógica. La primera compuerta lógica se llama OR. La primera compuerta lógica se llama OR. Esa compuerta lógica, su simbología se representa de la siguiente manera. Muchos ya la habrán visto. Esta es la simbología de la compuerta lógica OR. Ahora, la compuerta lógica OR va a tener, en este caso, tengo dos entradas y tengo una salida. Dos entradas, una salida. Como les decía, es la representación de una operación de álgebra binaria. Entonces, esa compuerta lógica es la representación de F igual A más B. F igual A más B. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar aquí la función, la tabla de verdad de esta función lógica. Entonces, la tabla de verdad es las posibles entradas, ¿no es cierto? A y B, con mi salida, ¿no? Con mi salida. Entonces, A y B, con mi salida. F, ¿no? Mi salida F, ¿ya? Entonces, las posibles combinaciones de entrada son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Me abres? 1, 1, ¿ya? Ahora, como les decía, esa representación es una función lógica, es álgebra binaria. Recuerden muy bien que álgebra binaria son funciones lógicas. Funciones lógicas. Álgebra binaria es una función lógica. ¿Ya? Álgebra binaria es una función lógica. Entonces, en funciones lógicas de álgebra binaria, 0 más 0 es 0. Anotémosle con rojo. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1. Entonces, aquí hay una diferencia entre una operación aritmética, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que, en una operación aritmética, nosotros tenemos que, al sumar 1, 1 más 1, es, bueno, no lo hagamos así, hagámoslo así. 1 más 1, ¿no es cierto? Esto es 0 y llevo 1. Esta es una operación aritmética, ¿no es cierto? Esto es aritmética, esto es
operación aritmética. Aritmética. ¿Ya? Pero grábense algo. Las compuertas lógicas no son operaciones aritméticas. Las operaciones lógicas son funciones lógicas. Las compuertas lógicas son funciones lógicas. Entonces, en una función lógica nosotros tenemos un postulado, ¿no es cierto? En una función lógica nosotros tenemos un postulado, que lo voy a anotar con otro color, ¿no es cierto? Donde me dice que toda variable más el 1, ¿no es cierto? Siempre será 1. Ese es el postulado que me explica la función lógica. Toda variable más el 1 será siempre un 1, ¿no es cierto? Entonces, de ahí partimos. De ahí partimos y tenemos que 1 más 1 va a ser 1 en funciones lógicas, ¿ya? Mucho ojo. Es una función lógica, no es una operación aritmética. Bien, vamos a continuar. Entonces, esa es la primera compuerta. La primera compuerta lógica es esta. Vamos con la segunda compuerta lógica. Perdón, antes de pasar, ¿no es cierto? Esa compuerta lógica tiene una numeración. Es decir, este integrado, el circuito integrado de esta, tiene la siguiente numeración. 7432. 7432. ¿Ya? 7432 es la numeración de esa compuerta lógica. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Inge, tal vez el OR y el AND que nos está explicando más o menos qué término quiere decir, o sea, abierto, cerrado o solamente, ahí no le entendí ese. No, no estamos hablando ni de abierto ni de cerrado, sino solamente estamos hablando de una función lógica. No me he metido todavía con circuitos eléctricos, ni con esquemas todavía, ni con conexiones, solamente funciones lógicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, mucho ojo. Estamos haciendo la interpretación de las funciones lógicas con compuertas lógicas, ¿no es cierto? Interpretación de las funciones lógicas con compuertas lógicas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave aquí es saber que una función lógica, ¿no es cierto? Una función lógica se representa con una compuerta lógica, ¿ya? En este caso, la función lógica de suma de dos variables lógicas, a más b, se representa con esta compuerta lógica, a or b. A or b, ¿no es cierto? Es igual a más b, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos con la compuerta AND. Vamos con la compuerta AND. Entonces, esta compuerta, la compuerta OR, como ustedes ya saben, en español significa O. La compuerta AND en español significa I. La compuerta AND en español significa I. Y su simbología, la simbología de la compuerta AND, es, vamos a hacerlo, la simbología de la compuerta AND es así. Déjenme ver si me sale un poco mejor. Casi. Bien, es así, es toda redonda, ¿no es cierto? Aquí tengo mi F y aquí tengo mis dos entradas, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser A y B. Entonces, la compuerta AND, ¿no es cierto? La compuerta AND que tengo dibujada aquí es la representación de la siguiente función lógica. F es igual a por B. A por B, ¿ya? A por B. Entonces, la compuerta AND
es la representación de la multiplicación de variables lógicas. Ahora vamos a ver la tabla de verdad. La tablita de verdad de la AND, la tabla de verdad de la AND es AB, ¿no es cierto? Y F, AB y F. Entonces, AB y F. Entonces aquí lleno mis posibles opciones. Va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no es cierto? Ahora, mi salida, mucho ojo que esto es A por B, entonces mi salida va a ser 0 por 1, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Esa es la representación de esta función lógica en tablas de verdad, ¿no es cierto? Ahora, el circuito integrado tiene la siguiente numeración. El circuito integrado tiene la numeración 7408. El circuito integrado tiene la numeración 7408. ¿Ya? Tiene la numeración 7408. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Solamente estamos representando las funciones que ya hemos visto, que en este caso la OR es suma de funciones o de variables y la AND es multiplicación de variables lógicas. No más, ¿no? No estoy haciendo nada más. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Dije, ¿or qué significa? OR significa O. O sea, dijo que... Perdón, a ver. No. Gracias. O sea, en español, ¿qué significa oro y an? Lo que dice. No, sí está bien, ya me respondió. En que no... Ya. OR significa O y AND significa I en español, ¿no? Ya, vamos con la siguiente. La siguiente compuerta lógica es la NOT. La NOT en español quiere decir no. La NOT en español quiere decir no. Entonces, la NOT tiene la siguiente forma, ¿no es cierto? En la NOT quiere decir no, entonces la NOT tiene esta forma de aquí y lo que hace es una entrada que va a ser A y una salida que va a ser F, ¿no es cierto? La función lógica de la NOT es la negación de una variable, es decir, en este caso tengo A negada, ¿no es cierto? A entra sin negar, pero al salir ya está negada, ¿no es cierto? Eso es la función que hace la NOT. Si yo quiero representar esto en una tabla de verdad, yo voy a tener solo una variable de entrada, por lo tanto, como tengo una variable de entrada y tengo una salida, mis posibles combinaciones de entrada van a ser, las posibles combinaciones de entrada van a ser 2, 0 y 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando A vale 0, la negación es 1. Y cuando A vale 1, la negación es 0. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Ahora, el circuito integrado. Hola. El circuito integrado. Inge. A ver, ¿quiere hacer una pregunta, Mauro? Sí, Inge, por favor. Sí, están ahora disculpe. Dígame, no le escucho bien, si puede alzar un poquito más la voz. Inge, ¿será que puede repetir, por favor, la parte del no? ¿La NOT? Sí, por favor. La NOT es la negación. La NOT es la negación de la variable. Entonces, como lo vemos aquí, ¿qué tenemos aquí?
A negado, ¿no es cierto? ¿Qué significa A negado? Que si A vale 0, la negación es 1. Y si A vale 1, la negación es 0. ¿No es cierto? Es lo contrario, ¿no? Esa es la nota. La negación de la variable de entrada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí está claro? Bien, vamos a continuar. La siguiente compuerta es la NOR. La siguiente compuerta es la NOR. Y la NOR es una combinación de la NOT con la OR. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la NOR? En la compuerta NOR nosotros tenemos el siguiente símbolo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos variables de entrada, A y B, y tengo una variable de salida, F. ¿Cuál es la representación de esta compuerta? La representación de esta compuerta es F es igual A más B, todo negado. ¿Ya? La negación arriba. Entonces, F es igual a A más B y la compuerta NOR es la mezcla de la compuerta OR más la compuerta NOT. Es decir, tengo una suma, ¿no es cierto? Pero a esa suma la niego al final. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi tabla de verdad? En mi tabla de verdad voy a poner A y B, A, B y F. A, B y F. Mis posibles combinaciones a la entrada son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Mis posibles combinaciones en mi entrada. Ahora, antes de seguir, yo quiero que ustedes vean algo. Ubiquémonos en la compuerta OR. Miren, voy a anotar aquí, ¿no es cierto? La función lógica de la OR. Entonces anotemos aquí la función lógica de la OR. La función lógica de la OR me dice lo siguiente. Lo voy a anotar con otro color, ¿no es cierto? Aquí voy a anotar. Me dice 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1. Esa es la compuerta lógica OR, ¿no es cierto? Ahora, la NOR es la negación de la OR. Es decir, donde la OR tiene ceros, voy a poner 1. Y donde la OR tiene unos, voy a poner ceros. Entonces, la NOR me dice, aquí hay un 0, por lo tanto mi salida es 1. Aquí hay un 1, mi salida es 0. Aquí hay un 1, mi salida es 0. Y aquí hay un 1, mi salida es 0. Si se dieron cuenta que la NOR es simplemente la negación de la compuerta OR. Entonces, la NOR es la negación de la compuerta OR. ¿Ya? ¿Sí está claro? Mi circuito integrado será de la NOR, será la 7402 de la NOR, ¿no? Ese será el circuito integrado de la NOR, ¿ya? Entonces recuerden muy bien que la NOR es simplemente la negación de la OR. La NOR es la negación de la OR. Bien, voy a borrar esto porque, bueno, dejémoslo ahí, no hay problema. Ya. Bien, vamos con la siguiente compuerta, ¿cierto? Vamos con la siguiente compuerta.
Entonces vamos con la compuerta lógica NAND. La compuerta lógica NAND. La compuerta lógica NAND, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, es la negación de la AND, porque es una AND con una N negada, ¿no? Es decir, la negación de la NAND. Por lo tanto, negación de la AND. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una AND, ¿no es cierto? Y a la AND la voy a negar. Perdón. A la AND la voy a negar. Entonces aquí un circulito. Por cierto, este circulito representa negación, ¿no? Ese circulito delante de cualquier compuerta representa negación. Porque miren este símbolo. Ahora dibujemos el símbolo de la AND. Es prácticamente el mismo símbolo, ¿no es cierto? Es prácticamente el mismo símbolo. Simplemente no tiene el círculo. Entonces, esta es una AND. Esta es una AND. Mientras que la de acá es una NAND. ¿Ya? Es una NAND. Bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí tengo una salida F. Tengo dos entradas A y B. Dos entradas A y B. Dos entradas A y B. Entonces, como les decía, es una AND negada. ¿Cómo es una AND? Una AND es A por B, ¿no es cierto? Pero como esto está negado, se niega todo, así. ¿Ya? Se niega todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi tabla de verdad? En mi tabla de verdad yo tengo mis dos variables de entrada, A y B, y tengo F. Entonces, mis posibles combinaciones van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora, aquí hay algo que tienen que ustedes ver. Una forma fácil de llenar esta tabla de verdad es poniendo, por ejemplo, al inicio, 2 ceros, 2 unos. Y después al siguiente grupo, la mitad, ¿no? Acá van 2 ceros, entonces aquí va un 0 y después un 1. Así tal cual como se ve aquí. Ahora, como les decía, la compuerta NAND es la AND negada. Entonces, de la misma manera que la anterior, voy a poner aquí la compuerta AND. Aquí era igual a la compuerta AND. La compuerta AND es 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. La NAND será simplemente la negación de esto de aquí. Entonces, donde tiene 0, aquí va a valer un 1. 0, aquí vale un 1, un 1 y aquí vale un 0. ¿Ya? Y esa es la compuerta lógica NAND. Es la AND, la compuerta I, pero negada, ¿no? Entonces, esto es igual a, la NAND es igual a la 74, la numeración es la 7400, ¿ya? 7400. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a continuar. Entonces, la siguiente compuerta lógica será la XOR. XOR. ¿De dónde viene el nombre XOR? El nombre XOR viene de una OR, ¿no es cierto? OR exclusiva en inglés, ¿no? OR exclusiva. ¿Ya? Una OR exclusiva. Esa compuerta lógica ha sido creada para las operaciones, operaciones de aritmética binaria, ¿ya?
esta sí es una compuerta un poco especial y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, un XOR tiene la siguiente simbología, ¿no es cierto? Miren, un XOR parece una OR, de la misma manera que una OR, pero aquí tiene un doble, una doble línea oblicua, de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí tengo mis entradas, y acá tengo mi salida. Parecería una OR, pero es un XOR, por esta doble línea oblicua. Entonces, la simbología de una XOR es así. F es igual a XOR B. ¿Ya? A XOR B. Y esto se resume en A negado por B más A, B negado. ¿Ya? A eso es igual una XOR. A XOR B es A negado B más A, B negado. A XOR B. ¿Ya? Ahora, como les decía, esta XOR está hecha o está diseñada para operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Por lo tanto, miren, la sorpresa está del XOR en una tabla de verdad. Entonces tengo mis posibles combinaciones de entrada, tengo mi salida y ya tengo mi tablita de verdad, ¿no es cierto? Tengo mi tabla de verdad. Tengo mi tabla de verdad y mis posibles combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá. Igual que una OR. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, ¿no es cierto? En una operación aritmética binaria, mucho ojo, en una operación aritmética binaria, 1 más 1 es 0 y llevo 1. Esto es en aritmética, ¿no? Y después bajo el 1, pero el resultado de 1 más 1 es 0. Entonces aquí también es 0. Por eso es una OR exclusiva. Porque esta es la única OR que me representa una operación aritmética binaria, pero no deja de ser una función lógica, ¿ya? Su aplicación sí es para representar operaciones aritméticas binarias, pero no deja de ser una función lógica. Y la función lógica es esta, ¿no? A negado por B más A por B negado, ¿ya? Ahora, el circuito integrado, la numeración de esta XOR es el 7486. 7486, ¿ya? Inge, una preguntita. Sí. Dígame. ¿Puede repetir esa parte de la función de 1 más 1? Por ¿Cuánto favor. a ver, ¿qué es ahí, Nixon? ¿Cuánto es 1 más 1 en operaciones aritméticas binarias? O 0 y operaciones llevo 1. 10. 1 y 0. 0, ya, el resultado es 0, ¿no es cierto? El resultado es 0, ¿verdad? Sí. Y llevo 1, ¿no es cierto? Pero ese es el resultado. Entonces, la XOR lo que hace es 1 más 1 es igual a 0. Es el único cambio que tiene con respecto a la OR. Y la, Ya, Inge, gracias. la aplicación de una XOR, tiene que ver con hacer sumas que no tengan, con las que sea un poco más fácil trabajar, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Es muy, muy aplicada, sobre todo para operaciones de suma y resta. Inge. Ujú. ¿Y el que dice 7486 es el código del circuito integrado? De la XOR, sí. Pero, o sea, ¿con ese código podemos comprar ese circuito o es para Sí. el datasheet? No, comprar y datasheet. Usted va Ah, ya. a una tienda electrónica y dice, deme el 7486 y le dicen, tenga, aquí está. Y usted va a la casa y busca el 7486, que de hecho podemos buscarlo. 7486. Entonces, miren, aquí ya me sale 7486 XOR. Lo voy a poner así nomás. Miren, rápidamente, A,
Ahí está, miren. Es un XOR, ¿sí ven? Es un circuito integrado que está compuesto de 1, 2, 3, 4 XOR juntas. Déjenme terminar la clase y les muestro cómo se ven todos los circuitos integrados. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La última es la XNOR. XNOR. Y la XNOR es una combinación de una OR exclusiva negada. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la XOR pero negada. Entonces vamos a dibujar la XOR, ¿no es cierto? Vamos a dibujar la XOR. Entonces, aquí va la negación, ¿no? Entonces, aquí tengo mi salida F y acá tendré mis entradas, A y B. A y B, ¿ya? Tendré mis entradas A y B y mi salida F. Ahora, una XNOR, la representación de una XNOR, estas son compuertas un poco atípicas con respecto a lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, una XNOR es A XNOR B. Y la representación es A negado, B negado, más A por B. ¿Ya? Así. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi tabla de verdad? En mi tabla de verdad, ¿cierto? Que la voy a dibujar aquí. Cero, cero, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Mi tabla de verdad es simplemente la negación de ¿qué? De la XOR. Entonces, miren, en el XOR tengo esto, por lo tanto, donde tengo un 0, voy a tener un 1 acá, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Así lo voy a tener. Entonces, esa es mi XNOR. Es la negación de la XOR. Ahora, la numeración de la XNOR es, el 74266. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger un circuito integrado de las numeraciones que yo les he dado. Por ejemplo, el 74266, vamos a escogerlo y vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a poner 74266. ¿No es cierto? Miren, me sale de una la compuerta. ¿Qué compuerta es? Es la XNOR, es decir, es la XOR pero negada, XNOR, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a coger otra numeración, el 7432, por ejemplo, que es el primero que vimos. El 7432, miren, es esa compuerta que nosotros la vamos o la llamamos, la conocemos ya como OR, la compuerta OR. Aquí también les da algunas opciones como por ejemplo tabla de verdad. Miren, la tabla de verdad de la OR ya la habíamos visto, ¿no es cierto? No, perdón, esa no es de la OR, esta es de la OR. La tabla de verdad de la OR. Tenemos el circuito integrado, entonces con esa numeración ustedes encuentran mucha información acerca de las compuertas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se ve un circuito integrado? Se ve de esta manera, ¿no? Aquí nosotros, en esta imagen, nosotros podemos ver los circuitos integrados, ¿no es cierto? Esa es la manera en la que nosotros podemos ver los circuitos integrados. Miren, así. Así podemos ver nosotros los circuitos. Algo que ustedes tienen que saber es que estas compuertas, o bueno, el armar estos circuitos, este tipo de circuitos es bastante entretenido, ¿no? En cierta manera es bastante entretenido, es bastante didáctico, llama mucho la atención. Entonces, es bastante bueno, ¿no? El hacerlo. Entonces, más o menos los circuitos lógicos se miran así.
ya armados en proto, ¿no? Ya armados en proto, los circuitos lógicos se miran así, ¿no es cierto? Con cables conectando, conectando con puertas. Bien, a esto es donde nosotros queremos llegar. Ahora, regresemos a nuestras compuertas lógicas y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Inge, disculpe, antes que ponga el ejemplo, ¿cuál era el circuito integrado de la NAN? No tomé nota. De la NAN. Sí. Ya, 7400. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Listo. Entonces, bien, vamos a avanzar y vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, yo les daré la tabla de verdad, ¿no es cierto? O les daré para que ustedes interpreten la tabla de verdad de la siguiente manera. Antes de poner la rayita, vamos a llenar la tabla de verdad, ¿no? ¿Cuántas posibles opciones voy a tener? Tengo 3 entradas, ¿no es cierto? Por entrar entre 2 a la 3 son 8 posibles opciones. Entonces, una manera fácil de llenar es llenar los 4 primeros con ceros, es decir, estos 4 de la primera columna con ceros, y los otros 4 con unos. Y luego a la mitad, ¿no? Es decir, si acá puse 4, acá pongo 2 y voy llenando así intercaladamente. Y acá pongo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Bien, yo les daré esta tabla de verdad, ¿no es cierto? Yo les daré esta tabla de verdad, mucho ojo. La daré yo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Entonces, nosotros ya sabemos a qué es igual esta tabla de verdad, ¿no es cierto? Y lo voy a anotar aquí abajo. F es igual, donde tengo un 1, ¿no es cierto? Voy a comenzar aquí. A negado, B negado, C. A negado, B negado, C. Vengo al siguiente, más A negado, BC, más A negado, B, C, más, vengo al siguiente, A, B negado, C, A, B negado, C, más, vengo al siguiente, AB, C negado. El siguiente es A, B, C negado. C negado. Más, vengo al siguiente, A, B, C. ABC, ¿no es cierto? ABC, muy bien. Entonces, tengo esto y con funciones lógicas voy a simplificar. Con funciones lógicas voy a simplificar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a agrupar de acuerdo a mi conveniencia. Por ejemplo, una agrupación que voy a hacer es entre estos dos, ¿no es cierto? Otra agrupación que voy a hacer es entre ya, no voy a hacer más agrupaciones. A ver. Ya, entre estos dos voy a agrupar. Entre este y este voy a agrupar. Mucho ojo que este ejercicio es nuevo hasta para mí, así que lo estoy haciendo por primera vez. Voy a agrupar entre estos dos y voy a comenzar a agrupar. Entonces, primero agrupo lo que está de verde. Y lo que está de verde voy a sacar factor común y lo decidí agrupar por B negado C por B negado C, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar de una vez factor común.
B negado C, B negado C, B negado C, y me queda, al sacar factor común de este, me queda A negado, y al sacar factor común de esto me queda más A, ¿ya? Ahora voy a agrupar lo que está de amarillo, y lo que está de amarillo lo decidí agrupar porque tengo este factor común, BC, y tengo BC. Entonces, voy a sacar factor común BC, ¿no es cierto? Entonces saco factor común BC y me queda, saco factor común BC y me queda A negado más A, ¿no es cierto? A negado más A, ¿ya? A negado más A. Listo. Y lo último que me queda es A, B, C negado, más A, B y C negado, ¿no es cierto? Inge, una preguntita, Inge. Dígame. En el segundo que dice BC, A negado más A nomás quedaría. ¿Por qué le puso negado arriba? Ah, ya, se me fue. Ya. Bien, gracias. Aquí esto ya sabemos que es igual a 1. Toda suma de la misma variable más su complemento es igual a 1. Por lo tanto, esto me queda igual a ¿qué? Esto me queda F es igual a B negado C. Inge, ¿Sí? ¿será que puede repetirle la partita de arriba? Me perdí ahí. ¿Qué parte exactamente le repito? La segunda línea de la F. Esa línea saqué factor común, ¿no? En este caso de los verdes saqué factor común B negado C, ¿cierto? B negado C, entonces me queda A negado más A. De los amarillos saqué factor común BC, entonces me queda A negado más A. Y el último término que me sobraba es ABC negado, ¿ya? Entonces, Sí, esto A negado más A es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces me queda BC negado más BC, ¿no es cierto? Más A, B, C negado, ¿no es cierto? A, B, C negado. Aquí voy a sacar factor común, lo voy a anotar con un color café, entre estos dos, el C. Entonces, sacando directamente el factor común, me queda igual a C, ¿no es cierto? Que multiplica, C que multiplica a B negado más B, ¿no es cierto? Más A por B por C negado, ¿ya? Ahora, esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1, ¿ya? Entonces, venimos acá, F es igual a C más A, B, C negado. ¿Quién me dice si ahí puedo seguir simplificando? Mucho ojo a lo que voy a hacer. Mucho ojo a lo que voy a hacer. Voy a decir que A por B es igual a X. A por B es igual a X. A por B es igual a X. Entonces, miren lo que me queda. Me queda que F es igual a C, ¿no es cierto? Más C negado X. ¿Sí o no? Hice simplemente un cambio de variable. Y ahora aplico la ley de la absorción que me dice A más A negado B es igual a más Ya X, Inge. B.
A más B. ¿Ya? Entonces, F es igual a C más X, ¿no es cierto? Entonces, F es igual, la anoto aquí, a C más, perdón, C más A por B. Entonces, este es mi resultado final. Miren, llegué a mi resultado final, pero eso no es todo. Entonces, vamos a hacer mi circuito digital. Vamos a hacer mi circuito digital, perdón. Vamos a hacer mi circuito digital y para hacer mi circuito digital yo necesito solo el resultado final, ¿no es cierto? Que es aquí, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuántas entradas tengo? A, B y C, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí, voy a dibujarlo de esta manera, A, B y C, ¿ya? Ahora, A está multiplicando por B, entonces, miren, voy con un color azul, ¿no es cierto? Y veo que A está multiplicando, Inge, ¿sí? disculpe, antes que prosiga, por favor, ¿le puede volver a la última parte que hizo el ejercicio? Ahí. Sí, hizo un cambio de variable de a b, ¿verdad? Y me quedaba C más C negado por X. Ajá. ¿Y C más C negado no vale 1? No, 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 no. ¿No es lo mismo que B más B negado? Pero aquí esto no es lo mismo porque C negando está multiplicando a X. Pero es como que le saca la X afuera. No es así. No, no es así. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. No, no es así. Ya. Bien. A ver, espérenme un ratito. Le dejo ahí para que le vean, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces estoy con un color azul. Voy a hacer primero A, ¿no es cierto? A. Y tengo B. A y B están multiplicando, ¿no? A y B están multiplicando. ¿Ya? Lo voy a hacer un poco pequeño para que no me salga tan mal. Entonces, A y B están multiplicando y la multiplicación se define con una AND. Entonces, miren, aquí a la salida de este, ¿no es cierto? A la salida de este yo tengo A por B. A por B. ¿Ya? A la salida de ese yo tengo A por B. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, Dije, tenemos receso. ya, denme 5 minutos y ya acabo. Ahora, C está sumando a la multiplicación de A y B, entonces voy a poner aquí C. Está multiplicando, digo, está sumando, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces C está sumando. C está sumando ¿a qué? A la multiplicación de A y B. Por lo tanto, miren lo que me queda. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si se puede. Ya, ahí. Entonces, ya con esto termino. La suma es la OR. La suma es la OR. Entonces, miren, ya tengo mi circuito lógico. Tengo A por B, ¿no es cierto? Que está ingresando aquí. A por B está ingresando aquí. Y C está ingresando acá. Por lo tanto, C es más C. Y esto es igual a mi función F. ¿Ya? Y esto es la representación de un circuito lógico, de una función lógica con puertas lógicas. Bien.